El doctor Abdul Qader Khan, un científico brillante, un reputado profesional, un espía nuclear. Khan ha hecho del mundo un lugar mucho más peligroso. Ha hecho que sea mucho más probable que un grupo terrorista consiga algún día una bomba nuclear. El plan maestro de Khan: robar los secretos nucleares de Europa, construir una bomba atómica para Pakistán. Aquí es. Y organizar una red de contrabando para vender esos secretos a estados de Oriente Próximo como Libia o Irán. Sería muy peligroso que Irán consiguiese la bomba, y déjeme añadir que si no fuese por Khan no estaríamos viviendo esta crisis. Su coste rondaría los 100 millones de dólares americanos. Claro, los pagaremos. Tenía de todo, desde el enriquecimiento de uranio al propio diseño de cabezas nucleares. Una red nuclear que llegaba hasta la remota Corea del Norte. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Pero indeciso, Occidente actuó demasiado tarde. Estoy convencido de que se podía haber evitado. Creo que es uno de los mayores errores de la historia. Y todos lo pagaremos. Terror nuclear. Capítulo 5. Khan, la amenaza actual. Abdul Khan, el cerebro tras la mayor red de contrabando nuclear del planeta, está considerado el hombre más peligroso del mundo. A Abdul Khan no se le permite contar su propia historia, y en este programa será interpretado por un actor. Hace 35 años, el científico pakistaní Abdul Khan se embarcó en un periplo hacia el poder y la popularidad. Consiguió trabajo en Urenco, el mayor consorcio europeo sobre investigación atómica. No tardó en ganarse el aprecio de sus colegas. Está claro que Abdul Khan era un metalúrgico brillante. Era más que eso. Era alguien que caía bien. Y también parecía ser una persona en la que uno podía confiar. Las centrifugadoras de gas de Urenco proporcionaban el combustible de uranio para las centrales nucleares de Europa. También pueden enriquecer el uranio para utilizarlo en una bomba atómica. Conocido como el agente Karim por el servicio secreto pakistaní, Khan realizaba una misión de espionaje. Tenía prohibido el acceso al material secreto, pero las medidas de seguridad no eran demasiado estrictas. Buenas noches, doctor Khan. Mucho trabajo, ¿eh? No, no. Escribo a mi familia en Pakistán, ¿sabe? Siempre se quejan de que no saben de mí. Bien, nos vemos en la salida. Bien. Libre de sospechas, Khan voló a Pakistán en la Navidad de 1975. Viajaban con él su esposa holandesa y sus 2 hijos. Escribió a sus jefes que había contraído la fiebre amarilla y ya nunca regresó. Los holandeses tardaron años en descubrir lo que Khan había robado y por qué.
Recientemente, la India había infligido una dura derrota a la joven nación de Pakistán. La familia de Khan estaba formada por musulmanes refugiados de origen indio, y Khan consideraba la República Islámica un refugio seguro. Khan se juró que su país no volvería a ser humillado. Abdul Khan era un patriota y un nacionalista acérrimo que deseaba defender Pakistán y consideraba el desarrollo de la bomba atómica por parte de Pakistán como un modo de conseguir seguridad. Esa era su motivación inicial, proteger a su país. El presidente Bhutto dijo que Pakistán debía conseguir la bomba aunque su pueblo tuviese que comer hierba para poder pagarla. Era la peor pesadilla de Occidente. Una carrera armamentística atómica en una de las regiones más inestables del planeta. La próxima guerra entre la India y Pakistán podía acabar en un holocausto nuclear de consecuencias planetarias. En 1976, Bhutto encargó a Khan encontrar un emplazamiento para unas instalaciones de alto secreto. Su nombre en código, Proyecto 706. Khan escogió Kajuta a los pies del Himalaya. Aquí es. Aquí construiremos la planta. Su misión, desarrollar la bomba nuclear de Pakistán, la primera del mundo islámico. Khan contó a su biógrafo cómo construyó la planta de Kajuta de la nada, gracias a los proveedores extranjeros. Me aproveché de la disposición de las empresas occidentales a hacer negocios y decidí comprar en el mercado libre. Y había muchos empresarios de la industria nuclear ansiosos por aprovechar las permisivas leyes de exportación para conseguir importantes beneficios. Nos rogaban que les comprásemos a ellos. Conseguíamos todo lo que queríamos. ¿Cuándo va a venir a Pakistán? Su paso siguiente, fabricar combustible para una bomba. Khan necesitaba pasar de contrabando desde Occidente las piezas de las centrifugadoras. Los agentes de Khan establecieron contacto con el empresario alemán Gotthard Lerch. Las dramatizaciones de los miembros de la red de Khan que aparecen en este programa se basan en informes de los servicios de inteligencia y en documentos legales. Estos son los detalles de lo que nos hace falta. No debería haber problema. Suministramos esta tecnología a muchos clientes. ¿Y para entregarla, tendrán algún problema para exportarla? No, no habrá ningún problema. Nuestro gobierno no nos exige ningún permiso especial. Mucha de la tecnología nuclear tiene un doble uso que puede ser pacífico o para fabricar bombas. Un pretexto que Khan utilizaba a menudo. Tales tratos proporcionaron cientos de miles de dólares a la empresa de Lerch. Con contactos en toda Europa, el proyecto de la bomba de Khan pronto se aceleró. Trabajaban en toda Europa del Este, bastante en Oriente Medio. Tenían contactos en todas partes, muchos hombres de negocios, amigos de Abdul Khan del tiempo que pasó en Holanda y Alemania y muchos otros. Compraban utilizando destinatarios falsos y múltiples transbordos para camuflar el hecho de que su destino final era Pakistán. Una operación muy compleja. En los años 80, el servicio secreto holandés inició una investigación sobre Khan. Sus antiguos colegas en Urenco se percataron de la gravedad de su traición. Se llevó de Holanda los planos de al menos 2 modelos de centrifugadoras.
También se llevó la lista de proveedores a los que sabía que podría recurrir para conseguir muy rápidamente los materiales y los aparatos necesarios. En 1983, los holandeses acusaron a Khan de espionaje nuclear. Khan proclamó su inocencia ante la prensa. Fue la campaña más orquestada y dañina lanzada contra una persona desde la Segunda Guerra Mundial. Me presentaron como un fanático musulmán diabólico. Los holandeses sentenciaron a Khan a 4 años de cárcel, pero por un extraño giro de los acontecimientos, los documentos legales no fueron presentados correctamente y Khan fue absuelto por un tecnicismo y siguió desafiando a Occidente. Lo que conseguimos en Cajuta se debe únicamente a nuestro duro trabajo. Un esfuerzo 100% pakistaní. Y ningún extranjero nos ha ayudado en ninguna tarea. En 1985, los servicios de inteligencia occidentales ya sabían qué era realmente Cajuta. Un informe de la CIA de ese año fue desclasificado recientemente. Pakistán había tenido personal e instalaciones dedicados a fabricar armas nucleares desde 1971. Estos recursos se dedicaban al diseño, la fabricación y las pruebas de explosivos potentes y componentes de armas nucleares. Occidente presionó a Pakistán para que detuviese su programa nuclear. Khan contraatacó con una carta tajante a la prensa alemana. Me gustaría cuestionar esa maldita actitud altiva de los norteamericanos y los británicos. Esos bastardos se creen los guardianes del mundo elegidos por Dios para almacenar cientos de miles de cabezas nucleares. Y parecen tener la autoridad divina para llevar a cabo explosiones cada mes. Y si nosotros comenzamos un modesto programa, somos diablos. Demonios. Khan se había librado de la justicia europea, pero los servicios de inteligencia de Occidente continuaban siguiéndole en sus viajes. Uno de sus destinos más habituales era particularmente alarmante. China. Salam aleikum. Neha, me alegro mucho de verle. Muchísimas gracias. Khan había viajado hasta aquí con el fin de comprar tecnología de misiles atómicos para desarrollar su bomba. El diseño de armas nucleares que los chinos habían proporcionado a Khan era crucial, porque era una tecnología ya probada. Los chinos habían demostrado que se trataba de una tecnología que funcionaba y se podía utilizar, y también una bomba cuyo diseño se podía adaptar a un misil, y por lo tanto alcanzar cualquier lugar. Khan estaba trabajando con misiles, combustible nuclear y ahora el diseño de armamento, o sea, tenía todo lo necesario para desarrollar una bomba nuclear. Fue un éxito de los servicios de inteligencia, pero detener a Khan ya no era una prioridad. El Afganistán de los años 80 era un sangriento campo de batalla para las invasoras tropas soviéticas y la resistencia de los fundamentalistas islámicos. La política norteamericana era derrotar a los rusos a cualquier precio y derribar el imperio del mal. Y necesitaban un aliado en esa región.
Está claro que durante los años 80 los Estados Unidos recibieron información muy preocupante sobre el programa de armas nucleares de Pakistán. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos dependían de Pakistán como ruta de apoyo para los mujahidines de Afganistán, pues querían expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. Así que, aunque los Estados Unidos estaban al tanto de ciertas actividades, se mostraban reacios a actuar con dureza contra Pakistán. Khan se aprovechó del cambio de situación de Pakistán. A mediados de los años 80 su confianza era tal que su red comenzó a actuar en los Estados Unidos. Khan buscaba componentes para actualizar sus centrifugadoras de uranio, pero se estaba pasando de la raya. Nos parecía que teníamos que hacer algo, así que dimos algunos pasos. Pervez no sabía que se trataba de una emboscada. Señor Pervez, está usted arrestado. Aduanas, dese la vuelta, por favor. Tiene derecho a guardar silencio. Archie Pervez fue acusado de intentar exportar material para el programa nuclear pakistaní. Pero la reacción de los superiores políticos de Barlow le supuso un duro golpe. Su arresto causó una tormenta en Washington. El Congreso montó en cólera. Acababan de aprobar 4.200 millones de dólares de ayuda para Pakistán y de repente sucedió eso. Y pidieron que yo compareciese y la CIA me mandó testificar en una comparecencia a puerta cerrada. Los congresistas estaban muy enfadados con todo aquello. Según Washington, la operación de Barlow se había llevado a cabo en un momento equivocado. Era más importante mantener la alianza con Pakistán en la guerra de Afganistán que desmantelar la red de contrabando de Khan. Básicamente mi carrera en la CIA estaba acabada. Me convertí en un traidor a los ojos de algunas personas que dirigían la guerra de Afganistán. Ha sido la experiencia más negativa de mi vida. Ha afectado a mi vida personal. Ha tenido un profundo efecto en mi carrera. Fue realmente doloroso. En 1987, el mismo año en que impidieron a la CIA seguir a Khan, este extendió sus actividades a Oriente Medio. Estableció su cuartel general en Dubái y la naturaleza de sus negocios cambió. Tahir, un joven ambicioso de Sri Lanka, era una de las caras visibles de su red. Dirigía una respetada empresa de informática, el grupo SMB. Podemos garantizar los plazos de entrega y ofrecemos soporte técnico. Sinceramente, preferimos al contado, pero puede pagarnos con un cheque. SMB Computers. ¿El precio? Rondaría los $75.000 americanos. Sin problema. Un placer tratar con usted. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Dubái. Oh, gracias, gracias. Tahir, del que se decía que era como un hijo para Khan, ascendería desde los puestos más bajos de la red hasta convertirse en el segundo de Khan. ¿Has comido algo? Aún no. Bien. Khan planeó su siguiente paso desde Dubái. Negociar directamente con los regímenes de Oriente Medio hostiles a Occidente en el mercado de armamento nuclear. Ah, salam aleikum, Jaime. Salam aleikum. Por favor, siéntese. Said Vitar. Te presento a un buen amigo, el señor Heinz Mebus.
El empresario alemán Heinz Mebus ya había vendido tecnología para el programa nuclear iraquí. Consideré que era importante que os conocieseis, porque Heinz comprende, bueno, quizás mejor que nadie, la naturaleza de nuestros negocios. Occidente no se dio cuenta de que Khan y sus socios no solo estaban en Dubái para comprar, sino también para vender. Fue un terrible error de los servicios de inteligencia. En los años 80, los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países vigilaban la red de Khan pensando que fabricaban la bomba de Pakistán. En los años 90, los servicios de inteligencia de Occidente le perdieron la pista a Khan. No se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. No comprendieron que había pasado de construir la bomba de Pakistán a convertirse en vendedor. Occidente tardó años en obtener la primera prueba de que Khan estaba vendiendo. Tuvieron que esperar al desenlace de la Primera Guerra del Golfo, cuando los inspectores de Naciones Unidas fueron a Irak a comprobar el arsenal de destrucción masiva de Saddam, incluido su proyecto de bomba atómica. En una granja de pollos situada en pleno desierto iraquí, descubrieron un valioso filón de documentos. Ahora se encuentran en la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena. Allí trabajaba como inspector de armamento Trevor Howard, ex colega de Khan en Urenco. Entre los documentos de la granja de pollos, todavía clasificados, se encontraba el llamado AP, el informe de la bomba atómica. Ese informe revela que en 1990 el servicio secreto iraquí recibió una oferta de la red de Khan. El doctor Abdul Qader Khan está preparado para ofrecernos los diseños de proyecto de una bomba atómica y materiales procedentes de países de Europa Oriental a través de su empresa con sede en Dubái. Irónicamente, Saddam rechazó la oferta pensando que se trataba de una encerrona de la CIA. Años después, el régimen de Saddam sería derrocado por los norteamericanos y británicos, alegando que poseía armas de destrucción masiva. Inexplicablemente, Occidente no hizo nada por detener al hombre que había intentado vender secretos nucleares a Saddam. Así, Khan y su red pudieron enriquecerse durante los años 90 vendiendo a otros clientes de los que Occidente no tenía conocimiento. Khan se convirtió en multimillonario con una gran cartera de propiedades inmobiliarias, una colección de coches clásicos y una gran afición por los trajes a medida. Me llevaré 2 camisas de la misma talla. Gracias. Creo que a Khan le motivaba una mezcla de codicia e idealismo. Está claro que era codicioso, amasó una gran fortuna, pero también tenía razones ideológicas, razones debidas en parte a su resentimiento hacia Occidente y en parte al deseo de que el mayor número posible de países tuviesen la bomba, ya que él creía que los países tenían derecho a tener una bomba nuclear para su propia seguridad, si es lo que querían. En mayo de 1998, Pakistán hizo explotar su primera bomba en respuesta a las pruebas nucleares de la India ese mismo mes. La amenaza de un conflicto atómico en el subcontinente indio entre ambos enemigos se convirtió en algo habitual. De pronto, Khan era un héroe en Pakistán y en gran parte del mundo islámico.
Recuerdo los halagos que el presidente Musharraf me dedicó ante el pueblo de Pakistán. Alá Todopoderoso ha escuchado las oraciones de nuestro país. Es usted un héroe nacional. Su lugar en la historia está asegurado. Creo que el suceso definitivo fue la prueba de 1998. Dejó claro a sus hermanos musulmanes que se podía conseguir. Khan y otros líderes de Pakistán habían declarado desde un principio que no era solo una bomba pakistaní, que era una bomba islámica. Y creo que eso es algo muy preocupante. Abdul Khan fue clave para que Pakistán consiguiese la bomba, lo que ha aumentado las probabilidades de una guerra nuclear en el sur de Asia. Y también es preocupante que un futuro gobierno pueda ser fundamentalista y utilice su arsenal nuclear para oponerse a Occidente y actuar de un modo mucho más provocador y agresivo. Que Pakistán disponga de un arsenal nuclear es muy preocupante. Los laboratorios de investigación de Kajuta comenzaron a anunciar abiertamente su tecnología nuclear en las ferias de armas internacionales. Pero ¿a quién estaba vendiendo Khan? Había muchos indicios alarmantes de que Khan podía estar metido en algo más peligroso. Había indicios de que Khan estaba viajando mucho. Viajaba a muchos países de todo el mundo y no estaba del todo claro lo que hacía. Uno de esos países era la brutal dictadura comunista de Corea del Norte, que quería conseguir armamento nuclear. Los coreanos proporcionaron a Pakistán misiles para su arsenal atómico. Los diplomáticos occidentales sospechaban que a cambio Khan les proporcionó centrifugadoras, algo que Pakistán negó. A finales de los años 90 la preocupación aumentó y Khan se convirtió en la prioridad de los servicios de inteligencia. Se estableció una colaboración entre el MI6 y la CIA. Ambas partes acordaron compartirlo todo, pero que se trataría de un equipo muy pequeño y que no se informaría a nadie de fuera de él sobre lo que se hiciese. Ese equipo se concentró en las actividades de Khan en Dubái y Oriente Medio. Y realizó un descubrimiento sorprendente. Tratándose de un cliente tan importante como usted, me pareció que debíamos conocernos en persona. La red de Khan estaba negociando con uno de los enemigos declarados de Occidente, el coronel Gaddafi. Libia había organizado ataques terroristas contra Occidente, incluyendo el atentado del Lockerbie, que se había cobrado 270 vidas. El equipo de inteligencia sabía que Libia quería comprar componentes de armas nucleares y sospechaba que Khan estaba preparado para vendérselos. La pregunta era, ¿qué hacer al respecto? Tuvimos que tomar una decisión. O detenemos esas actividades o seguimos vigilando hasta comprenderlas mejor para que cuando actuemos podamos solucionarlo de raíz. Washington estaba claramente a favor de seguir vigilando, obtener un mayor conocimiento, y solo cuando obtuviésemos ese conocimiento, actuar para poder erradicarlo por completo. El 11S reforzó la posición de Khan del mismo modo que la invasión soviética de Afganistán lo había hecho 20 años antes. Los ataques del 11S complicaron y ralentizaron los esfuerzos por detener a Abdul Khan. De pronto, Pakistán era un importante aliado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitaban la ayuda de Pakistán para buscar a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, e incomodar a Abdul Khan era un problema, ya que hacerlo significaba presionar a Pakistán, algo muy difícil de hacer, ya que Khan era un héroe nacional. Los norteamericanos presionaron a Pakistán para que controlase a Khan, y este fue puesto al corriente de esos tratos.
Él seguía vendiendo tecnología pakistaní para construir la bomba atómica. Pero su fachada estaba a punto de desplomarse. Irán, una república islámica radical y otro estado de Oriente Medio con ambiciones nucleares. En 2002, un grupo de iraníes exiliados reveló al mundo la existencia de una instalación desconocida de enriquecimiento de uranio. 6 meses más tarde, tras una intensa negociación diplomática, los inspectores de Naciones Unidas consiguieron entrar en Irán. Hemos reconstruido su investigación. Se dirigieron a Natanz. Los inspectores de armamento fueron conducidos a una sala de conferencias y se les mostró con todo detalle el programa de enriquecimiento. Los iraníes afirmaban que no tenían nada que ocultar. Nos dijeron que nos lo habíamos inventado todo. Nosotros habíamos utilizado todo tipo de información pública disponible. Habíamos invertido 5 años en el proyecto, utilizando básicamente Internet, etc. Y eso es lo que se ve. Una centrifugadora iraní. Entré en la planta piloto y también en los talleres. En los talleres tenían un modelo de centrifugadora que, según decían, era un diseño propio. Pero en cuanto entré en esa estancia, la reconocí en cuestión de segundos como el modelo holandés de centrifugadora que había visto en los años 70. Se basaba en la tecnología conseguida por Abdul Khan cuando trabajaba en Holanda. Sospechando que los iraníes no decían la verdad sobre el origen de la tecnología de la centrifugadora, los inspectores visitaron otras instalaciones. Los iraníes afirmaban que esto no era más que una antigua fábrica de relojes. Su investigación revelaría mucho más. Había cajas y contenedores apilados frente a las ventanas y las puertas y, cosa curiosa, el portero no podía encontrar las llaves de esos edificios. Entonces nos dimos cuenta de que algunas partes del edificio habían sido renovadas por completo. El viejo sistema de ventilación había sido retirado. Los suelos eran nuevos y los muros también. Las muestras tomadas revelaron restos de uranio. La instalación Kolay había sido utilizada para intentar enriquecerlo. Pero otros análisis químicos eran mucho más preocupantes. Mostraban que las centrifugadoras no habían sido construidas en Irán. Conclusión: los iraníes mentían. Tuvieron que tomar una decisión complicada. O se ceñían a sus explicaciones previas y decían que no sabían su procedencia, o nos daban una explicación. Y decidieron dar una explicación. Y entonces la historia comenzó a aclararse. Confesaron que no habían dicho toda la verdad, que habían obtenido tecnología del extranjero. Para sorpresa de los inspectores, los iraníes confesaron. Habían mantenido varias reuniones con la red de Khan que habían comenzado 16 años antes, en Dubái, en 1987. En la reunión de 1987, Khan contaba con 3 lugartenientes de confianza: Tahir, su primo Mohamed Farouk y el empresario alemán Heinz Mebus. Caballeros, el Dr. Khan se disculpa por no poder estar presente, pero les envía sus mejores deseos y les asegura que somos más que capaces de satisfacer sus demandas. Por favor.
Lo que tienen delante son los bocetos de la centrifugadora P1 para el enriquecimiento de uranio. Los iraníes firmaron un cheque por $3 millones. Por favor. Khan había colaborado con ellos en todo su proceso hacia la energía nuclear. Los iraníes revelaron también que más tarde Tahir les había vendido más diseños y componentes de centrifugadoras por valor de varios millones de dólares, pagados en metálico. Resultaba evidente que los Estados Unidos habían estado buscando en el lugar equivocado. La conexión entre Pakistán e Irán quedaba fuera de nuestra pantalla de radar. No sabíamos lo que había estado ocurriendo en ese canal y nuestros servicios de inteligencia se equivocaron. Ahora sabían que Khan había intentado vender a Irán. Era evidente que Irán había sido cliente de Khan. Y estaban a punto de aparecer datos sobre tratos más lucrativos todavía. Libia. El panorama cambió en 2003. El líder libio, el coronel Gaddafi, anunció que quería poner fin a años de aislamiento internacional. Con el fin de negociar, prometió abandonar sus ambiciones de poseer un arsenal nuclear. Las conversaciones secretas duraron meses, pero la operación conjunta del MI6 y la CIA ya había fijado su objetivo: detener a Khan de una vez por todas. El grupo se repartió los objetivos, los empresarios de la red de Khan, y acordó qué miembro se encargaría de intentar conseguir información de cada uno de ellos, de intentar espiar a cada uno de ellos. Y no tardaron en conseguir información que implicaba a Libia. Los agentes descubrieron que Tahir había contratado por $13 millones los servicios de Escomi, una compañía malaya de ingeniería. A la empresa le dijeron que la maquinaria era para la industria petrolera de Oriente Medio. Y en Escomi creyeron que así era. Pero el proyecto fue supervisado por el ingeniero suizo Urs Tiner, hijo de uno de los socios de Khan que había suministrado material a Kajuta en los años 80. El equipo de la CIA y el MI6 infiltró a un agente doble en el corazón de la red de Khan que proporcionó las pruebas que necesitaban. La empresa malaya estaba construyendo componentes para las centrifugadoras de la bomba atómica libia. En 2003, la misma fuente proporcionó una prueba inestimable. Un carguero, el BPC China, partió de Dubái hacia Libia. Aprovecharon la oportunidad para actuar contra Khan llevando el barco a Italia. Un equipo de expertos en armamento de la CIA y el MI6 esperaba para examinar el carguero. En su interior hallaron componentes de centrifugadoras con destino a Libia, unos procedentes de la fábrica malaya y otros de la planta Kajuta de Khan. Los diplomáticos libios fueron convocados urgentemente en Londres. En un club, los británicos y norteamericanos utilizaron la carga del BPC China para obligar a los libios a dejar su programa de armamento nuclear. Reservamos una sala en ese lugar tan impresionante para tratar estos asuntos. Creo que todos los que participaron en ella estarían de acuerdo conmigo en que fue una conversación complicada y duró unas cuantas horas.
Colonel Gaddafi has confirmed that Libya has now declared its intention to dismantle its weapons of mass destruction completely. Un mes más tarde llegaba a Libia un equipo de inspectores de armamento de Naciones Unidas. Dijeron con total franqueza que habían tenido contactos con el doctor Abdul Khan para conseguir esa tecnología y que las reuniones databan de mediados de los años 90. Así que fue un buen comienzo. Los libios revelaron que habían mantenido una serie de reuniones con Khan desde los años 90. En Dubái, Estambul y Casablanca. Piden ustedes mucho. ¿Está diciendo que no es posible? Claro que es posible. Han acudido a las personas idóneas. No hay razón para que no puedan conseguir en su país lo que hemos conseguido en el mío. Inshallah. En esas negociaciones trataron la compra de todo lo necesario para construir un programa de armamento nuclear. Su coste, $100 millones, el mayor negocio de la red. Claro. Los pagaremos. Bien. Shukran. El mayor trato de Khan hasta la fecha. Es un placer tratar con ustedes. Shukran. 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 Durante su estancia en Libia, los inspectores fueron llevados a una instalación secreta a las afueras de Trípoli. Allí vieron con sus propios ojos lo que habían comprado los libios. Bombas de vacío y rotores de centrifugadoras de los laboratorios de investigación de Khan en Cajuta y componentes de precisión de Escomi, la fábrica malaya. Y tal vez la prueba más concluyente. Una bolsa del sastre de Khan y dentro de ella el diseño de la cabeza nuclear china. Tenía de todo, desde el enriquecimiento de uranio al propio diseño de cabezas nucleares. Podías acudir a un único lugar y comprar todo lo necesario para fabricar armas nucleares. Era algo que había que parar. Las noticias de la investigación libia hicieron cundir el pánico en la red de Khan y Tahir. Escúcheme. Escuche. Esto es muy importante. Tiene que destruir todo lo relacionado con Libia. Sí, todos los documentos, todos los emails, todo. No fue suficiente. Tahir no tardó en ser arrestado e interrogado por la policía malaya. Tuvimos varias reuniones con los libios. Nos pidieron que les suministrásemos unidades de centrifugación para su programa nuclear. Algunas llegaron directamente desde Pakistán, en avión. Otras tuvieron que ser fabricadas aquí, en Malasia, y también en Turquía y Sudáfrica. También actuábamos en Europa. Yo me encargué de que todos los componentes llegasen por barco a Dubái. Y también me ocupé de las finanzas. Por su confesión, Tahir fue puesto bajo custodia en Malasia, donde todavía permanece. Las autoridades de Pakistán ya no podían seguir protegiendo a Khan. El padre de la bomba nuclear pakistaní fue obligado a confesar ante la nación que había vendido los secretos nucleares de su país en beneficio propio. I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies to a traumatized nation. It pains me to realize in retrospect that my entire lifetime achievement of providing foolproof national security to my nation could have been placed in serious jeopardy. Humillado, Khan ha pasado 3 años bajo arresto domiciliario.
El gobierno pakistaní insiste en que Khan actuó solo y sin su conocimiento al vender tecnología nuclear a Libia, Irán y Corea del Norte. Pero niega que esto ayudase a Corea del Norte en su reciente prueba nuclear. El problema reside en que no creo que las autoridades de Pakistán hayan entregado toda la información que poseen. Irán afirma que solo compró a Khan cierta cantidad de equipamiento y nada más. Estaría bien que Khan nos contase si están diciendo la verdad. En la actualidad, Natanz permanece en el centro de una crisis diplomática sobre el programa nuclear iraní. Cuando esté terminado, albergará 50.000 centrifugadoras capaces de enriquecer el suficiente uranio para un programa armamentístico. Irán insiste en que su programa nuclear tiene solo fines pacíficos. Pero en Washington pocos creen que el presidente Ahmadinejad esté diciendo la verdad. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Sería muy peligroso que Irán consiguiese la bomba, y permítame añadir que si no fuese por Khan, no estaríamos viviendo esta crisis. Irán no podría haber construido centrifugadoras de gas sin el apoyo de Khan y sus socios. Está claro que el culpable de esta crisis no es otro que Khan. Y desde entonces se ha descubierto que el negocio global de Khan ha estado envuelto en algo más que el suministro de centrifugadoras. A finales de 2005, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica están examinando documentos en Teherán y encuentran algunos particularmente interesantes. Unos documentos sobre el modo de moldear metal de uranio para formar una esfera. Lo curioso es que se trata de algo que solo es necesario si se está fabricando una bomba nuclear, y estos documentos son muy similares a los documentos que aparecieron en Libia en la bolsa del sastre. Podrían pertenecer al mismo grupo de documentos. Esto hace sospechar de inmediato que Abdul Khan también habría proporcionado a Irán información sobre armamento nuclear y por lo tanto que el programa nuclear de Irán no es tan pacífico como los iraníes afirman, que podría haberse reconducido hacia la fabricación de armamento. Y todavía quedan muchas incógnitas. Nadie tiene acceso a Khan o a los diarios que ha escrito en los últimos 30 años. Khan comenzó a comerciar con terror cuando traicionó a sus colegas y robó los secretos atómicos de Occidente. Hoy, sus propios secretos están a buen recaudo. Hay mucha información vital para la seguridad de Occidente y para la seguridad del mundo que Khan mantiene oculta en su cabeza y a la que no tenemos acceso. Considero a Abdul Khan muchísimo más peligroso que Osama Bin Laden. En este momento, Osama Bin Laden solo es un terrorista convencional. Abdul Khan ha distribuido armas de destrucción masiva a los regímenes más peligrosos del mundo. En la actualidad, la tecnología de las armas nucleares está disponible en el mercado negro, gracias a Abdul Qader Khan y su negocio del terror. La peor pesadilla sería que la información de Khan llegase a manos de terroristas, si es que no lo ha hecho ya, y que eso les permitiese fabricar un arma nuclear que destruyese una de nuestras ciudades.